Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Surcos es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 1999 por un grupo de personas comprometidas con mejorar la salud de Argentina, desde la perspectiva de la salud comunitaria. Conformada por un equipo interdisciplinario de manera horizontal, trabaja con referentes de comunidades vulnerables para generar y potenciar la salud comunitaria en Argentina. Estas estrategias de abordaje son llevadas a cabo en todo el territorio argentino, sin distinción etaria, de género o condición socioeconómica. Para hablar sobre el trabajo de la Asociación Surcos, estamos en comunicación con Alejandra Sánchez Cabezas, fundadora y directora general de la asociación. Alejandra es médica, especialista en ginecología, máster en epidemiología, gestión y políticas de salud, doctora en ciencias políticas. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí acompañar este espacio. Bueno, queremos que nos cuentes cómo surge la idea de formar Surcos y cuáles son los objetivos de trabajo con los que se formó. Bueno, en realidad yo, como ustedes dijeron, soy médica de origen, ginecóloga, y era una médica ginecóloga como cualquier otra. De hecho, había hecho un año de especialización en Francia, hacía cirugía laparoscópica, fertilización asistida, me encantaba la alta complejidad. Yo seguí siendo ginecóloga durante muchos años y disfruté mucho, hasta que en el 99... yo empecé, si bien yo trabajaba con un segmento de población medio alto, empecé a prestar atención al deterioro que estábamos viviendo como sociedad y como contexto. Y entonces en ese momento yo tenía hijos chicos y la realidad es que yo sabía que lo que le iba a enseñar a mis hijos no era lo que yo decía, sino lo que yo hacía, y sentí la necesidad de comprometerme con la realidad. Así que salí del consultorio, suspendí varios días de consultorio, seguí atendiendo algunos otros, pero suspendí varios días de consultorio y empecé a trabajar lo que primero empezó siendo como un programa de salud de la mujer, y para lo cual tuve que empezar a estudiar, porque la realidad es que las personas que trabajamos en salud nos forman, ahora ya hay alguna formación distinta, pero en general nos forman para estar sentadas y estar esperando a personas individuales con problemas de salud. Cuando queremos abordar e impactar de verdad en la salud de la población, ya que eso que nosotros hacemos impacta solo un 25% en la mejora de las condiciones de salud, me di cuenta que tenía que empezar a estudiar otras cosas, por eso hice todo este trayecto que Estefanía contó. Y además de eso me di cuenta que tenía que convocar a otras personas, a otras disciplinas, a personas que supieran otras cosas, y que además yo no podía trabajar, nosotros y nosotras, no podíamos trabajar para las comunidades, sino que teníamos que trabajar con las comunidades, porque la salud no es curitas se ponen, cirugías se hacen, la salud se construye colectivamente. Claro, además es un tema que siempre está en discusión, ¿no? El director de un hospital generalmente es un médico que está acostumbrado a atender pacientes, es decir, con lo que vos contás, no quizás tiene esa visión más amplia de lo que es atender a una sociedad, la salud de una sociedad. En los últimos tiempos ha ido cambiando, uno se ha ido especializando, pero generalmente siempre el director era un médico con muchos años. Sí, y ahí hay dos cosas, me parece importantes, yo creo que has dado en el clavo, hay dos cosas que me parecen importantes. La primera es que durante mucho tiempo y tradicionalmente los médicos y las médicas éramos quienes liderábamos los equipos, y eso hoy está debería estar por lo menos en franco retroceso. Digo, la salud se debería abordar, aún también la enfermedad, se debería abordar de manera horizontal. La enfermera, el enfermero, cada trabajador y trabajadora tienen un rol que no es jerárquico, es distinto. Entonces, lo primero es eso, es que ya los médicos y las médicas no deberíamos estar como en un pedestal como estuvimos durante mucho tiempo. Y en segundo lugar es que la realidad es que si trabajamos solo curando enfermedades, podemos mejorar menos del 25% de los problemas. Si trabajamos mirando integralmente y construyendo colectivamente, trabajando sobre lo que se llama el proceso de determinación de la salud, podemos impactar en mucho más del 50 al 70%. Y Alejandra, ¿qué acciones han puesto en marcha para brindar un servicio de salud de calidad para embarazadas y bebés que viven en comunidades de pueblos originarios?
Bueno, nosotros abordamos distintas temáticas y todas las hacemos desde tres líneas de trabajo. Una línea de trabajo es, por las características que tiene Surcos, nuestro trabajo territorial se implementa incrementando las capacidades de respuesta de los territorios. Entonces, un eje de trabajo nuestro es trabajar con municipios y gobiernos provinciales para mejorar su capacidad de respuesta. Otra línea de trabajo es trabajar con las comunidades para mejorar su capacidad de organización para abordar los problemas de salud. Tercera línea de trabajo en Surcos es trabajar con las comunidades para que se organicen para mejorar su salud. Específicamente en el proyecto que hicimos en conjunto con UNICEF fue de salud perinatal para pueblos indígenas, que la desarrollamos en Salta y en el Chaco. Nosotros lo que hicimos fue conformar estas redes de cuidado desde la comunidad, pasando por los centros de atención primaria y terminando con los hospitales, con un fuerte acompañamiento del gobierno, de los gobiernos provinciales para mejorar la respuesta a estas comunidades, que si quieren les cuento un poquito más. Sí, cómo Sí, no, obvio. cómo no. Bueno, muchas gracias. Nosotros lo primero que hicimos fue acercarnos a los gobiernos provinciales, por supuesto en asociación con UNICEF, para elegir junto con ellos cuáles eran las líneas prioritarias y los territorios que ellos querían que empezáramos a trabajar. Ellos hicieron esto y esto fue un trabajo diseñado, pensado e implementado en colectivo entre todas estas instituciones, y ahí trabajamos a nivel de las maternidades, mejorando la capacidad de respuesta y transformando la mirada desde una mirada que es muy centrada en la biomedicina y en una mirada de personas blancas y gringas o castizas o no sé cómo llamarlo, para tener una mirada culturalmente apropiada y pertinente para las personas indígenas, que además requieren otra perspectiva, otra mirada y otra disposición nuestra, que no es ni mejor ni peor, es distinta y es complementaria. Eso se llama maternidad intercultural, ¿no? De un programa que tienen ustedes. Exactamente, exactamente. Eso es tener una perspectiva intercultural, en este caso las maternidades interculturales, y ahí trabajamos mucho con las comunidades para que nos enseñen qué necesitaban y cómo debíamos hacer ese trabajo. Y también en varios de estos lugares había lo que se llaman facilitadores indígenas, que son personas indígenas que trabajan en los hospitales y que tenían un rol bastante diluido, pero que trabajan en los hospitales también como para hacer de facilitador en todo el proceso de cuidado. Eso hicimos en los hospitales. En los centros de atención primaria, lo que hicimos fue también dar capacitaciones técnicas y mejorar el abordaje y dejar de tener Trabajamos mucho para que no haya esto que vos decías, Fernando, de sentarnos a esperar que venga la consulta, sino de ir a las casas y a las familias de las personas, que ahí tienen un rol extraordinario los agentes sanitarios, porque además lo que pasa específicamente con las poblaciones indígenas es que es verdad que concurren menos, pero no concurren menos como con mucho prejuicio piensan muchas personas, porque les interesa menos o porque no saben, sino porque históricamente han sido segregados, han sido estigmatizados y han sido muy maltratados y maltratadas. Entonces tienen barreras para acceder, tienen razón, nosotros haríamos exactamente lo mismo. Entonces armamos toda esta red de cuidado con un enorme acompañamiento de algunas comunidades indígenas que nos abrieron generosamente las puertas de sus comunidades para poder hacer este puente y mejorar la recepción, entender mejor cómo hacerlo e incrementar algunas capacidades técnicas, que eso ya es muy aburrido para ustedes porque tiene que ver específicamente con algunas estrategias más técnicas, médicas, que son importantes, pero si no hay quien atender porque la gente no viene porque los maltratamos, no hay a quien ofrecerle nuestro servicio, ¿no? Claro, bueno, y se ha implementado sobre todo en Chaco y en Salta, ¿no? Con comunidades en Chaco y en Salta. ¿Qué es lo que mayor problemática que exponen los trabajadores de la salud, en las maternidades, centros de salud? ¿Qué exponen o qué piden las comunidades? Bueno, básicamente ahí hay dos o tres cuestiones, una de las cuales la dijiste vos, Fernando, que es el tema de la violencia obstétrica. Sigue habiendo una enorme violencia obstétrica
En realidad hay una violencia institucional en todos los sentidos, desde no te atiendo porque no te atiendo, porque llegaste 2 minutos tarde, porque tenés que pedir turno y no contemplo que estás viviendo lejos, y desde que hablo rápido, yo por ejemplo hablo muy rápido, no contemplo que quizás tu lengua primera no sea el castellano y que entonces tengo que hablar más lentamente, mirarte y escucharte a ver qué te pasa, hay una enorme violencia simbólica y después hay algunas cuestiones que tienen que ver con capacidades técnicas y también con qué se prioriza. El sistema biomédico prioriza muchas veces la alta tecnología y hay mucho que trabajar sobre el embarazo no intencional, por ejemplo, sobre entender que cuando una persona en edad fértil se acerca a un servicio de salud, lo primero que tenemos que pensar es en ofrecer, si quiere esa persona, obviamente, pero lo tenemos que ofrecer en cualquier momento, una protección, porque la tasa de embarazos no intencionales en Argentina, para toda la Argentina, es del 60%. O sea, 6 de cada 10 nacidos vivos nacieron de partos que no fueron buscados. Claro, Un gran entonces número. ahí hacen charlas y talleres sobre educación sexual y prevención de embarazo adolescente también. Sí, básicamente, exactamente, pero básicamente lo importante es saber, y esto me parece muy importante, porque yo hace, bueno, esos 25 años, como ustedes lo dijeron, que vengo trabajando en contextos de pobreza, en general la gente no necesita que le digamos, necesita que la escuchemos Sí, y sí. necesita que estemos, que abramos la puerta, que estemos disponibles, que si viene una adolescente o un adolescente a nuestro servicio de salud, no importa la hora, la tengo que atender. Y no le puedo decir, bueno, y ahora hacete un pap, y después hacete esto, y después hacete Claro. no sé qué, y después veo. Claro, No sé, claro. hay que resolverle el problema en el momento. Yo creo que quien escuche este podcast, que no sé cuál será el público, saben, digo, las personas tenemos una vida, no estamos para, nuestra vida no gira alrededor del sistema de salud. No, por supuesto. Y Alejandra, ¿cómo se sustenta económicamente el trabajo de Surcos? Bueno, nosotras lo que hacemos en la organización, tenemos algunas personas, no muchas, donantes individuales, y después trabajamos en articulación, hay algunas empresas donantes, y en este caso, por ejemplo, este proyecto estaba enteramente financiado por UNICEF. Digo, nosotros, esta articulación con UNICEF, porque además otra cosa importante es que además de financiar este proyecto y de diseñarlo en conjunto y de implementarlo en conjunto con nosotros y nosotras, UNICEF puso mucha atención en que hubiera donaciones de insumos y equipamiento para los hospitales, porque lo que quiero decir es que la gente de los servicios de salud no es que no atienda mejor porque es mala, o porque no quiere, o porque odia a la gente que viene. Son personas que trabajan en condiciones muy dificultosas, con muy pocos recursos, y hay que reconocer que a veces se hace muy, muy difícil lo que ellos y ellas están haciendo todos los días. Y acá entra a tallar también el rol del Estado, ¿no? Que es otro de las carencias también que muchas veces está, ¿no? Por la provisión de material tanto técnico como, por supuesto, el reconocimiento y el remuneramiento al personal que trabaja. Estamos hablando de poblaciones originarias, miren, estaba leyendo un poco la información, las poblaciones tienen el mayor riesgo de mortalidad materna e infantil, en muchos casos ausencia de controles y carencia de servicios de salud. Y las principales causas de mortalidad infantil se pueden resolver con una atención médica segura y a tiempo. Es decir, Totalmente, en esto hay que trabajar mucho, ¿no? totalmente, totalmente. Digo, todos los indicadores de salud, cuánto se mueren los niños recién nacidos, cuánto nacen con problemas de salud debido a alguna alteración durante el embarazo del parto, cuántos embarazos no intencionales hay, cuál es la transmisión vertical, llamamos de madre a hijo, de infecciones como sífilis, como Chagas, todos esos indicadores son mucho peores en las poblaciones indígenas. El que Claro. quieras, Sí, 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 sí. Decime cuál y el que quieras es peor en la población indígena por la desatención y por las condiciones de pobreza en las cuales habitan estas poblaciones. Porque cada uno y cada una de nosotras porta en nuestro organismo el contexto en el que vivimos. Peor el contexto, peor, más padece tu organismo. Obvio. Alejandra, para finalizar, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes para conocer el trabajo que realizan? Entrar a nuestra página www.surcos.org, seguirnos en nuestras redes, ahí tienen info arroba surcos, proyectosurcos.org, no me acuerdo muy bien el mail, pero si entran a la página van a Perfecto. poder entrar en contacto, inclusive para eso hay muchos cursos gratuitos en nuestra página web que pueden acceder, y además, bueno, siempre
cualquier cosa que podamos hacer, digo, nosotros por supuesto que necesitamos financiamiento para cuestiones básicas como todo el mundo, pero todo lo que nosotros podamos hacer para personas que estén comprometidas para el trabajo con sus comunidades, lo vamos a hacer, sin ninguna duda. Perfecto, Alejandra, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, te felicitamos por todo el trabajo realizado, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes, la verdad que voces como las de ustedes son importantes, sobre todo en los tiempos que corren, así que les agradezco muchísimo su compromiso. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.